Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Los saludamos una vez más para hablarles de un tema que les va a interesar bastante. Ya les vamos a contar de qué se trata. Y con un invitado con el que no estábamos en este espacio desde hace varios meses, ex congresista y que, bueno, se dedicó a otra cosa en su vida y le ha ido mejor. José Daniel López. Doctor José Daniel, bienvenido a Semana. ¿Cómo le va? Diego, gracias por esa introducción, qué alegría estar acá nuevamente y un saludo a todos los televidentes de Semana TV. Óigame, Doc, pero no sé si usted ha visto, usted hace mucha falta en el Congreso, hombre, usted no sé si ve eso en la Cámara, es complejo. La renovación es buena, pero cuando es tan grande es complicado. Sí, todo tiene una curva de aprendizaje, pero vea que en todos los partidos en la Cámara uno también ve figuras muy interesantes. Ahí está, bueno, no doy nombres porque después no digo uno y me meto en problemas, Después se olvida de uno pero siempre, y lo pero vacían. siempre esa posta del trabajo juicioso y el trabajo pilo que representábamos varios el periodo pasado, en medio de lo agitado que es este tiempo, yo creo que ha sido tomada por varios representantes a la Cámara que la opinión sabrá valorar bien. Doctor López, usted tomó una decisión, está ahora en otros asuntos, ¿la política ya queda atrás o tal vez más adelante? Vea, expolíticos no hay, Diego, que me Ajá. muestren el primero, pero yo creo que parte del llamado que tenemos los seres humanos que nos hemos dedicado a lo público es el llamado a asumir responsabilidades que cambien vidas. Y en eso sigo, solo que desde un rol distinto. Yo ya no soy miembro del Congreso, yo soy el director de un gremio muy importante que se llama Alianza IN, que es el gremio de las plataformas digitales. Y ya le podré contar eso en detalle, pero por ejemplo, las plataformas de domicilios hacen parte de este gremio. Y con esas plataformas llegamos a un acuerdo con el gobierno nacional y ha sido apoyado por la mayoría, si no todos los congresistas, al menos en la Cámara, para que todos los domiciliarios tengan seguridad social manteniendo su condición de independientes si así lo quieren las partes y tengan mejor seguridad social que antes. Es una gran responsabilidad para proteger el trabajo de cientos de miles de colombianos que operan como conductores a través de plataformas de movilidad, pero que se la siguen montando en la calle las autoridades de tránsito y necesitan una regulación. Así que ahora nos dedicamos a tratar de cambiar vidas y mejorar realidades, pero desde el sector privado y desde la vida gremial. Claro, porque es que justamente este tipo de discusiones de economía digital, llamémoslo así, no se daban antes en el país. Digamos que esto ya es un primer paso importante, que se estén dando estos espacios de discusión. Pues vea, es que la tecnología va a paso de cohete y la regulación va a paso de burro. Y eso no es en Colombia, eso es en todo el mundo. Pero lo cierto es que acá han llegado unas industrias que están transformando la forma en la que nos movemos, la forma en la que invertimos, la forma en la que sacamos prestado, la forma en la que compramos. Y eso, por supuesto, genera unos desafíos. El de la regulación de este tipo de actividades, el de cómo equipararlo y ponerlo a competir con actividades tradicionales que tienen algunas coincidencias con estas nuevas actividades. Y pues es justamente de eso de lo que se trata, lo que hacemos en Alianza IN, que es el gremio de las principales plataformas digitales del país y es un gremio desde el cual nos dedicamos a hablar con la opinión pública, a hablar con las autoridades públicas, a posicionar debates para que Colombia, así como está llegando toda esta transformación tecnológica, también sus decisiones públicas sean acordes a esa transformación digital. Pero usted acaba de decir ahí algo muy importante. El desarrollo tecnológico, por supuesto, es muy rápido. Cada día hay más apps que aparecen, pero vemos que la regulación es bastante lenta. Yo creo que usted conoce perfectamente toda la lucha que se ha dado por regular y no ha sido posible. Vea, vayamos por partes. No todo tiene que ser regulado y muchas veces a la Ujú. economía le hace daño la sobreregulación. Pero veamos al menos la historia de un par de temas. Plataformas de movilidad como InDrive o Cabify o Uber o Didi o Pickup, que las conocemos todos los colombianos o la mayoría de los colombianos. El año 2024 hubo 1.3 millones de cuentas en estas plataformas que generaron ingresos al menos una vez prestando servicios de movilidad a través de una plataforma con un vehículo particular. 1.3 millones de cuentas. Eventualmente ahí hay unas personas que tienen una cuenta en una plataforma y en otra, entonces como que cuentan doble. Pero al final estamos hablando de cientos de miles de colombianos
que hoy obtienen su sustento parcial o totalmente con su vehículo a través de una plataforma. Y esa es una realidad que es legal, que está amparada en la Constitución, pero que necesita una regulación, porque además es utilizada masivamente. Vean, en el 2023 le daba la cifra de 2,1 millones de cuentas, pues en el mismo 2020, perdón, 1,3 millones de cuentas, en el mismo 2023 hubo más de 22 millones de cuentas de usuarios, de personas que como Ujú. usted o como yo, para ir a la casa o para ir al trabajo o para ir a estudiar, tomamos un vehículo particular a través de plataformas. Así que estamos ante una realidad masiva. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que cuando una persona usa o trabaja a través de una plataforma de movilidad, está disfrutando del derecho a gozar de los progresos científicos y tecnológicos, pero tenemos la necesidad, que ya se ha venido solventando en la mayoría de países de América Latina, que el Congreso y el gobierno pongan a tono la regulación para reflejar esas realidades. Y por fortuna ya hay proyectos de ley en el Congreso que están orientados en esa dirección. Claro, porque uno mira, por ejemplo, Uber. Desde la aplicación de Uber se puede solicitar un taxi, es decir, los taxis ya están dentro de esa plataforma, ¿no? Eso que usted dice es muy importante. Hay como una creencia popular que es equivocada. Y es que las plataformas y los taxis son enemigos. Todo lo Ujú. contrario. En el mundo de las plataformas convivimos, trabajamos en equipo con las empresas de taxis, con los dueños de los taxis, con los conductores de taxis, día y noche. En el 2023 hubo 200.000 cuentas. Oigan este dato. 200.000 cuentas que prestaron al menos, que hicieron al menos una carrera a través de una plataforma de movilidad. Uber revelaba la semana pasada que de cada tres taxistas que hay en Bogotá, dos operan a través de su plataforma. Didi ha dado cifras de una proporción similar también para el caso de Bogotá. O sea que acá la gran mayoría de los taxistas en Colombia ya no ven a las plataformas como rivales o como adversarias, sino como un medio para conseguir más servicios y para trabajar de una manera más segura. Claro, porque es que esa connivencia pues es totalmente necesaria. Doctor López, ¿qué ha pasado con estos proyectos en el Congreso? Pues hombre, vea, nosotros ahí tenemos como un balance en varios colores. Primero, es verdad que Colombia está atrasada en regular las plataformas de movilidad, pero nunca en la historia un proyecto de ley sobre el tema había siquiera sido debatido por primera vez hasta el mes de diciembre, cuando un proyecto de ley del senador Julio Elías en la Comisión Sexta del Senado fue aprobado en primer debate. Nunca un proyecto había siquiera pasado primer debate. Ya ocurrió. No es un proyecto perfecto, puede mejorarse, está seguramente abierto a oportunidades de mejora, pero de alguna manera se rompió ese imaginario que acá este tema era como una especie de tabú que nadie podía tocar. Eso por un lado. Por otro lado, hay una discusión global sobre el trabajo de los domiciliarios en Colombia, en el mundo, perdón, y sobre cómo deben ser clasificados. Nosotros en la economía digital seguramente tenemos muchas diferencias con las visiones de izquierda y las visiones sindicales sobre este tema. Pero en Colombia particularmente llegamos a un acuerdo con el gobierno nacional para que los repartidores, más de 120.000 que hay en Colombia, muchos colombianos, muchos otros venezolanos, puedan ser o empleados o independientes, según lo que acuerden las partes, pues la plataforma y el trabajador, y para que en todos los casos estén protegidos con seguridad social. Y cuando sean independientes, nosotros, como plataformas de domicilios, entramos a pagar el 100% de sus riesgos laborales, el 60% de su aporte en salud y el 60% de la pensión, lo que significa un paso gigantesco en materia de formalización y de protección de una población cada vez mayor como es la de los domiciliarios en Colombia. Y esto, que ya se aprobó en Cámara, se aprobó de una manera casi unánime entre todos los partidos. Y pues ahora afrontará el debate, que es un debate mucho más amplio sobre muchos otros temas, que es el debate de la reforma laboral y pues que ahí hemos venido justamente llevando ideas, argumentos para hacer ver la bondad de este acuerdo en el Senado de la República en este tema puntual del trabajo de los repartidores. Con el cambio que va a haber, por ejemplo, en el Ministerio del Trabajo, Gloria Inés Ramírez renunció, llega Antonio Sanguino, ustedes han tenido unos avances importantes. ¿Hay riesgo de que lo avanzado se pueda echar para atrás? Pues vean, nosotros no hicimos un acuerdo con una persona.
Ujú. Nosotros hicimos un acuerdo con un gobierno que tiene un periodo constitucional de 4 años y que ha sido aprobado por las distintas fuerzas políticas de manera casi unánime en la Cámara de Representantes. Llega un nuevo ministro a quien conozco por mi paso por el Congreso. Me parece que es un hombre dialogante, un hombre abierto a las ideas, no es un hombre, creo, de posiciones inflexibles. Por supuesto, él tendrá que llegar y fijar posiciones sobre los distintos temas de su cartera, pero confiamos en que tanto el ministro de alguna manera refrende este acuerdo hecho con su gobierno y que al mismo tiempo el Senado de la República, que es el que decide acá, pues tenga una posición benevolente, una posición ojalá de apoyo constructivo frente a un tema que ha sido objeto de alguna manera de un consenso nacional, lo cual es muy valioso en tiempos de tanta polarización. Doctor López, en medio de todo esto de lo que estamos hablando, Alianza IN está cumpliendo 5 años. Lo hablábamos antes de iniciar la entrevista, febrero de 2020, ¿no? Si usted tuviera que resumir el trabajo que usted ha hecho en esta dirección ejecutiva, ¿qué respondería? Vea, Diego, yo creo que este gremio que cumple hoy 5 años le han tocado el equivalente a 50 años de historia. A este gremio le tocaron la pandemia en primer lugar, que cambió todo en el mundo, y en Colombia puso a la economía digital en el centro, sobre todo porque recuerde usted, el abastecimiento de alimentos, de medicinas, de mercado, se hizo en gran medida a través de las plataformas de domicilios. Mi antecesor, que es el doctor David Luna, tuvo que enfrentar esa discusión al frente de este gremio. Y ya para los tiempos de mi llegada, pues lo que me correspondió fue otro reto completamente novedoso para Colombia y fue su primer gobierno de izquierda. Y eso, pues, por supuesto, a todos los gremios les ha generado una reflexión y unos aprendizajes sobre su papel y su rol. Nosotros nos hemos dedicado al diálogo constructivo institucional, tanto con el gobierno nacional como con las autoridades territoriales, como con el Congreso de la República. Logramos este acuerdo para el trabajo de los domiciliarios. Hemos dado pasos, pero más parciales con la regulación de las plataformas de movilidad. Estamos crudos y en eso le hemos hecho un llamado al gobierno nacional en la regulación de las plataformas de criptoactivos, que hoy son una forma de inversión para millones de colombianos, pero que ante la falta de regulación muchos de esos usuarios caen es en la trampa de falsas Ujú. plataformas que lo que hacen es estafarlos con promesas imposibles de cumplir y el usuario queda desprotegido en medio de esa falta de regulación. Así que estos 5 años han sido el equivalente a 50 porque tienen una pandemia encima y tienen un cambio en la realidad política que no tenía precedentes en la historia colombiana. Sin embargo, nuestro balance es positivo, hemos logrado estos avances en materia regulatoria, hemos logrado internacionalizarnos, ya el modelo Alianza IN hoy existe a través de otra asociación con México, con Chile, allá hay Alianza en Chile, Alianza en México, los gremios no suelen internacionalizarse. El nuestro fue un modelo que se tomó como inspiración para la experiencia de otros países, así que han sido 5 años completamente complejos, duros en términos de retos, pero en donde hoy sentimos que hemos avanzado un terreno importante. Y esos avances incluyen la inteligencia artificial, por ejemplo, doctor López. Claro, la inteligencia artificial, Diego, la gente se Mucho imagina temor, ¿no? mucho temor y mucha espuma y la gente se imagina que es algo que va a llegar por allá en unos años y que nos va a dejar sin trabajo. Son unos robots que van a salir y nos van a aniquilar y nada de eso. Pues claro que hay riesgos con la Ujú. inteligencia artificial como con cualquier tecnología, pero acá hay que pasar de la conspiración y del miedo a la adopción y a la preparación. Hoy cuando usted se mueve a través de una plataforma de movilidad o cuando usted pide un domicilio o cuando usted una plataforma de crédito digital le presta la plata porque a usted nadie más le presta porque de pronto está reportado en las centrales de riesgo, lo que está pasando ahí no es solo que la tecnología le vuelve más fácil su vida, sino que la inteligencia artificial a partir del análisis de datos, a partir de la construcción de lenguajes de programación, a partir de modelos predictivos, a partir del enriquecimiento del repertorio de alguna manera de posiciones o de decisiones o de capacidades de esa inteligencia artificial, lo que termina ahí permitiendo es que su vida sea mucho más simple y sea mucho más fácil. Y yo creo que
discusión hay que enfocarla es hacia allá, no es una discusión ideológica llena de miedos, sino de cómo aprovechamos el potencial de la inteligencia artificial. En Japón acaban de tomar una decisión y es capacitar a todas las personas, un grupo importante de personas mayores de 60 años que se caracterizan por ser muy atentas y muy minuciosas y capacitarlas en la revisión de código para inteligencia artificial y con eso van a generar decenas de miles de trabajos para personas mayores en Japón. Nosotros en vez de enfocarnos en los temores tenemos que ver desde el sector privado y desde el sector público cómo también alistamos nuestro sistema educativo, nuestra fuerza productiva, nuestras apuestas en inversión para aprovechar las oportunidades que va a generar la inteligencia artificial. Pues muy bien, doctor José Daniel López, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana a hablar de este tema que es muy importante para el país, ¿no? A veces todos estos desarrollos abruman y desconociendo los temas no se hace una ganancia, ¿no? Justamente hay que abrir estas discusiones. Así es, y eso es lo que pretendemos, abrir estas discusiones. Vamos a tener una discusión maravillosa, de hecho, en nuestro primer congreso de Alianza IN, que va a ser sobre inteligencia artificial aplicada a la vida diaria. Va a venir, por ¿Cuándo ejemplo, es? el 3 y el 4 de abril en Bogotá. Ujú. Pueden encontrar la información en www.alianzaincongreso.com. Viene el líder global de inteligencia artificial de Uber, el líder global en temas de política pública para la inteligencia artificial de Amazon Web Service. Viene también el CEO de Truora, viene también el CEO de Neki. Vamos a tener una serie de voces de primerísimo nivel, más otras que estamos muy cerca de poder anunciar, de protagonistas no locales, sino mundiales del mundo de la tecnología y de la inteligencia artificial, para que demos esa discusión aterrizada, práctica, de cómo Colombia puede generar una mejor adopción de las oportunidades que genera la inteligencia artificial. Pues muy bien, nos conectamos entonces el 5 de abril nuevamente, doctor José Daniel, y nos cuenta cómo les va, ¿le parece? Estamos listos y quedamos agendados, Diego. Pues un gran abrazo. Y a Muchas ustedes gracias por la invitación. también, con mucho gusto, doctor López. Y a ustedes también, gracias por estar con nosotros. Ya saben, la cita a través de todas nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com para que conozcan allí todas las noticias de lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que estén muy bien.